En 5 años convertí 2,500 pesos, una estufa de inducción, el amor por los videos y los caldos en 2 sucursales de ramen en Ciudad de México. Tuve meses con muy buenas ventas, pero sobre todo me encantó construir una comunidad real de seguidores y amantes del ramen. Y después de cerrar Ram Ramen, casi lo pierdo absolutamente todo. No por calidad o por la competencia, sino por errores que yo mismo cometí y que además nadie me advirtió, ni siquiera me enseñó. Hoy te voy a contar los 5 peores errores que cometí, del más común hasta el que de verdad casi me rompe y me quiebra por completo. Quédate hasta el número 1 porque es el que menos se espera a nadie, pero al final, pues, no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Ram Ramen nació en 2020, en plena pandemia, en la cocina de mi depa, y siempre lo pensé como algo para llevar, algo un bajoncito después de echar la chelita, llegar a tu casa y pedirte algo como si fueras con unos tacos. A mí se me antoja cabrón un ramen. Y la idea siempre fue que cada sucursal que creara, o si empezaba este negocio, fuera completamente autosuficiente y funcionara sin mí. Para ese entonces yo era encargado ya de varias cocinas y sabía que no tenía el tiempo necesario para estar al frente el día a día de ramen. Y aunque hacía los fideos y el caldo, pues simplemente quise hacerlo que fuera súper autosuficiente, que no estuviera yo dentro de la operación. Sin inversionistas y sin deudas, solo con mis 2,500 pesitos y reinvirtiendo cada vez lo que entraba de dinero, llegué a tener 2 sucursales. Una de ellas fue, cerca de Metro Miscuac, en la colonia Molino de Rosas, y la otra fue en Plaza Carso, dentro de la Plaza Carso en Polanco. Ambas sucursales eran un negocio sano, era un negocio saludable que dejaba dinero en el margen común que es en los restaurantes. Y tú te preguntarás, ¿por qué lo cerraste si era un negocio completamente sano? Y es por eso que te dice este top 5 de errores. Así que vamos con el número 5 para que tú no los cometas como yo. Hasta ahí cómo va. Súper. ¿Sí? Como que de repente se te quiere salir las ¿Podemos aplicar la depresión? ¿Tal vez hemos Ok. útiles? El error número 5, que para mí es el más común de que cometemos todos los que queremos emprender un negocio de comida o de lo que sea, es creer que el producto lo es todo. Y sí es bien importante que tengas un gran producto, un gran ramen en lo que tú quieras hacer, pero al final también tienes que ponerle atención a detalles que te voy a poner a continuación. Uno de ellos, y la lección de este error, que es para mí de los más comunes, es que no le apuestas tanto o no le inviertes tanto tiempo al marketing y a saber realmente cuáles son tus gastos, aparte de los gastos de alimentos y bebidas en el caso de un restaurante, o sea, gastos operativos, gastos que no contemplas en un principio como el IMSS, impuestos, etcétera, pero sobre todo esos dos, el marketing y saber todo lo que viene detrás del producto, creo que es uno de los errores que cometemos todos. Número 4, analizar el mercado a fondo y lo que realmente ocupa en la ubicación que tú elegiste para poner este local. Nuestro primer local ni siquiera era un local como restaurante, la neta parecía una pollería, así un mostrador, y siempre se pensó que era para la comida para llevar, o sea, lo renté con la intención de podernos dar de alta en Uber y estas plataformas de comida para llevar, y la gente nos empezó a pedir es que les sirviéramos ahí. Nosotros le poníamos lo que teníamos ahí, una caja o un bote o algo así para que pudieran disfrutar su ramen, pero nunca fue la idea. Esta misma demanda de la gente por quedarse a comer ahí nos hizo buscar rentar un local que estaba muy cerquita, literalmente al lado, en el mismo edificio, donde pusimos una barrita para 7 personas. El problema es que elegimos esta ubicación pues con el amor de que ay, pues, nos están pidiendo, seguramente vamos a vender un chingo. Y no analizamos realmente si era lo que necesitábamos, si estaba muy bien, si había o sea, no analizamos absolutamente nada. Solo fue por la pasión del momento de que la gente nos solicitaba comer ahí. Y esto realmente más adelante nos iba a costar muchísimo, muy caro. De hecho, antes incluso de esta expansión en mi squad, ya estábamos construyendo la segunda sucursal en Plaza Carso. Todo esto que te estoy contando es real y la verdad es que pasó, pues, pues sí, nos adelantamos un poquito porque no teníamos ni la base para decir, ok, sí, vamos con otra sucursal, pero ya lo estábamos haciendo.
Ahí el error en Plaza Carso fue que no investigamos y la plaza en plena pandemia y hasta hoy en día no se ha actualizado como todas las demás plazas, al menos en Ciudad de México, no sé en tu ciudad, pero en Ciudad de México muchas de las plazas ya habilitaron en el estacionamiento un apartado para motos de delivery, es decir, motos que van a recoger pedidos al área de comida, tienen que llegar rápido, estacionarse e irse. En Plaza Carso no es así. En Plaza Carso, solo una de sus 4 o 5 entradas que tiene es para que puedan pasar motos y el proceso de dejarla y o sea, estacionarte, ir por un pedido e irte es totalmente ineficiente. Hasta la fecha siguen sin habilitar un área solo para delivery y eso pues nos complicó todo porque pensando que en Plaza Carso pues estaba en Polanco íbamos a tener todavía muchísimo más venta por delivery y no fue así. Realmente tuvimos, afortunadamente, muchos más clientes que llegaban a comer al local que los que pensábamos que iba a ser para llevar. Entonces, la lección de este punto es, si vas a elegir una ubicación, tienes que investigar primero qué tipo de permisos se pueden poner ahí, si puedes cerrar muy tarde, si puedes vender alcohol. Y, por ejemplo, yo que me dejé deslumbrar por la oportunidad de abrir un local dentro de Plaza Carso, pues me di cuenta que fue un error gigante. O sea, aparte se hizo la inversión y por mucho que nos haya ido bien en ciertos momentos de la vida de esta sucursal, pues me hubiera encantado que hubiera sido para el fin que era tener mucho más delivery que las personas que comían dentro. En el número 3, y aquí empieza a doler más porque ya es cuando empecé a meter más lana al negocio y pues ya hay carnita de por medio, entonces ese sí tienes que tener muchísimo cuidado. Cuando decidimos pasar de nuestra pollería de ramen y decidimos rentar el localito que podía ser para 7 personas, tuvimos la oportunidad de expandirnos en ese mismo local, pensando yo, sin haber construido absolutamente nada en mi vida, sin haber tenido una propiedad que adecuar, sin obtener absolutamente nada, hice un presupuesto en mi cabeza como de, pues por decir un número, 30 pesos. Y al final de esta expansión y cuando acabamos la obra ya decorado con luces, música y todo, fueron casi 200 pesos. Para que te des una idea del error que es esta parte de por el corazón y por cómo tú lo sientes, crecer esto. La lección de esto es crecer sin un proyecto real, con medición, con KPIs, con un director del proyecto que dirija básicamente hasta dónde sí, hasta dónde no, pues hace que improvises durante la obra como nosotros. O sea, nosotros estábamos abriendo, expandiéndonos, decorando, pero no podíamos dejar de operar porque del flujo del día a día pagábamos la inversión para expandirnos y eso nos costó pues mucha lana del flujo y sobre todo pues el doble porque al final habíamos planeado, como te dije, gastarnos 30 pesos y nos gastamos 200 pesos y adivina qué, esa lana salió del flujo de la operación y pues no hay nada más cabrón que quitarle flujo a tu operación. Para el error número 2, y ese me costó mucho, mucho en el ego, porque para 2020 yo ya llevaba, pues cocino desde los 18, tengo 37, empecé a cocinar como en el 2007 de manera profesional. Para el 2020 yo ya tenía 13 años dirigiendo equipos de cocina. A ver, no es lo mismo dirigir un equipo que una empresa te contrata y te asigna que tú como emprendedor encontrar a la persona, contratarla, hacerle un contrato o al menos de palabra decirle de qué se trata, cuándo le vas a pagar, etcétera, y capacitarlo, registrar, documentar todo lo que esta persona hace. A mí lo que me pasó, y cierto, siento que a muchos mexicanos nos pasa, es creer que invitar a tu familia es una gran idea a trabajar. Y sí, 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 es gente que te ama, gente que tú piensas que te va a procurar y que se va a preocupar por el negocio como tú, porque pues es tu hermano, tu mamá, tu tía, tu abuelo, pero al final descubres que hay un pequeño conflicto de intereses porque tú no puedes disciplinarlos aunque quieras. O sea, el afecto se nota y el vínculo está. O sea, al final es tu familia. Aunque tú quieras, no puedes tener el mismo rigor o la misma dureza con esta persona que es de tu familia que con un empleado que tiene 2 meses contigo. Y la lección está en definir desde un principio qué persona hace qué, a qué hora la hace, o sea, por escrito, qué es lo que tiene que hacer cada persona,
cuántas personas necesitas para tu operación. Y si me lo permites, si me dejas darte un consejo, no involucres a tu familia directa, pero si lo tienes que hacer porque es un negocio pues familiar o lo quieres empezar con tu mamá, con tu hermano, con tu tía, pues desde un principio deja bien claras las ideas y lo que tiene que hacer y que negocios son negocios y que nada es personal. Y hasta aquí llegamos al error número 1 y al que me tiene aquí creando contenido tratando de buscar la chuleta, la papa, vaya. Y es que a mí no saberme mover entre toda la burocracia de permisos, SAT y hasta constituir una empresa, y cómo si la constituyes mal, es decir, empiezas como una sociedad en lugar de empezar como reciclo o ese tipo de cosas del cual yo no tenía ni la menor idea, pues me llevó a tener muchas pérdidas, a aprender sobre la marcha y pues eso cuesta lana al final de todo. Y todo esto, pues cuando empiezas un negocio con 2,500 pesitos, muchas ganas, una estufa y la cocina de tu depa, pues no te esperas que lo primero que tienes que buscar es un contador, un abogado que te redacte contratos, un gestor, ya sabes, en Ciudad de México que te consigue cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas del local que te conté que empezó como una dark kitchen que parecía pollería, etcétera? Pues nos pasamos al local de al lado y cabían 7 personas. Nos iba muy bien con 7 personas. Era una operación chiquita, tenía 2 cocineros, una lavaloza, una cajera que podían atender muy bien, mucho flujo, mucha rotación de las mesas. O sea, las sillas valían muchísimo en ese sentido porque le dábamos muchas vueltas al día. Tuvimos nuestro primer video viral de 2 millones de reproducciones, teníamos filas para venir a comer a nuestro localito de 7 personas, nos marcaban para reservar y nosotros, güey, son 7 personas, no hay reservas, cáile. Llovía, entonces esa viralidad nos llegó en un punto en el que no estábamos listos, la neta no estábamos preparados para recibir a tantas personas porque pues teníamos muy poco. Por mucho que yo haya tenido el paso por otras cocinas, haya aprendido muchísimo, pues nunca había hecho un restaurante desde cero, que yo me encargara de la producción, de cuando llegaran los insumos, etcétera. Les digo, es muy diferente trabajar por una empresa que te brinda todas las herramientas a tú crearlas desde cero. Y bueno, en esta misma ubicación que decidimos expandirnos, no sabíamos, o yo no sabía, por ejemplo, que había algo llamado el catastro, que es donde te dice qué puedes y qué no puedes poner en ciertos predios de la Ciudad de México. Esto, pues al final, ya con la obra, decorado, música, luces neón, los que conocen Ram Ramen, si eres de Ciudad de México y alguna vez comiste ahí, ya con todo terminado, nos enteramos que, una, no podíamos vender alcohol después de las 5 de la tarde. Dos, si cerrábamos muy noche, pues era un poquito un tema porque también no pensamos en todos esos detalles. No había permisos para ello, para vender alcohol, para cerrar mucho más tarde. Sí podíamos, pero pues sin venta de alcohol y la gente salía a trabajar generalmente 5 o 6 de la tarde y cuando querían ir a cenar 7 de la noche nosotros le decíamos, no, pues refresco o nuestra limonada porque no puedes consumir nada de alcohol. Eso pues nos mataba un poquito la venta, el negocio, el cheque promedio y nos limitaba el mercado. Y por supuesto que esto todo lo supimos y nos enteramos ya que habíamos hecho la inversión, ya que habíamos firmado más tiempo de estar ahí, etcétera. Entonces, la lección de este error es buscar asesoría legal. No importa si tu emprendimiento son unas alitas o por muy pequeña que sea tu inversión, más vale gastarte un poquito de lana, aunque no vayas a ser formal, o sea, aunque no vayas a darle seguro a tus trabajadores, que eso está terrible, pero cuando tengan sus propios locales, la gente que está viendo este video y que no ha tenido ni un restaurante entenderá por qué lo digo, aunque no seas formal, aunque no te vayas a dar de alta en el SAT y vayas a usar terminales como Mercado Pago, etcétera, para no pagar impuestos, aunque sea así, busca una asesoría de un abogado, de un contador que te cueste un poquito para abrir, pero que al menos tú tengas idea de qué se trata. Y también si vas a buscar un local, primero revisa que esté en regla, que no tenga algún tipo de clausura o de sellos de suspensión previa, porque los sellos de clausura y de suspensión se quedan ligados al local, no a la marca que estaba ahí y le clausuraron. Entonces, te pueden rentar un local, tú pagas un año de renta y si tiene un sello de clausura en pocos días o meses, el INVEA viene, revisa que el sello de clausura está vigente y te clausura a ti y pues tú ya pagaste un año o ya tienes un contrato un año y que si te sales te multan, etcétera.
Porque al final, si no buscas esta asesoría, pues te pasa como a mí, termina costándote dinero a la larga, y así como a mí, el cierre de mis 2 sucursales. La sucursal de Carso la cerramos todavía un año antes que la sucursal de Mixcoac. Dios mío. La sucursal de Carso la cerramos todavía un año antes que la sucursal de Mixcoac, pero pues estamos todavía en espera de buscar, encontrar una oportunidad de volver a, pues, colocar la sucursal donde sí debe de ser, donde sí tengamos permisos para vender alcohol, donde podamos hacer un poquito más de experiencia para la gente que nos visita. Y ya para cerrar, estos 5 errores que te comparto en mi experiencia con datos reales y con todo el dolor de mi corazón, y aparte, decía el chef Edgar Núñez de aquí de México, todos publican cuando cortan el listón y cuando abren, pero nadie hace un video de cuando cierra y de lo difícil que es, pero pues es una realidad que pasa, y al final es aprendizaje. Y nada me ha enseñado más que estos 5 años que tuve mis 2 sucursales de ramen. No me arrepiento absolutamente de nada porque me dio herramientas y ahorita una lista de cosas que no haría si encontrara la oportunidad de volver a abrir otra vez. Si te sirvió este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, y déjame en los comentarios si quieres que profundice en alguno de los temas que puse aquí. Además, si me sigues, voy a estar subiendo contenido para que tú aprendas, no cometas estos errores.